chiquillos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Fembit. Mi nombre es Jaro Grandón, soy estudiante contador auditor de cuarto año de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y en esta ocasión les traigo un video acerca de límites para poder establecer más o menos lo básico que tienen que saber para poder entender para qué sirven los límites. Y después les voy a hacer un ejercicio porque dado el tiempo y la complejidad de los límites y toda la matraca que hay que hacer, solo alcanzo para uno. Entonces vamos a partir en honor al tiempo. Bueno, los límites, chiquillos, en palabras simples, estudian cómo se comporta una función en determinado valor de x. Es decir, qué valor adquiere una función cuando estamos en torno a un x, tanto por la derecha como en la izquierda, en la recta numérica o en el plano cartesiano. Por ejemplo, el límite de f de x de 2x más 1 cuando x tiende a menos un medio quiere decir de que cómo se comporta la función f de x cuando el x es muy cercano, pero muy cercano a x igual a menos un medio. ¿Cómo se escribe eso? Se escribiría el límite cuando x tiende a menos un medio de 2x más 1. ¿Cuánto es? Algunos que ya más o menos cachan de límites podrían decir 0. ¿Por qué? Porque simplemente evaluar la función en menos un medio, que eso está correcto. En este caso, esto es igual a 0. ¿Cuál es la intuición detrás de esto? De que el límite, como les dije, estudia cómo se comporta la función cuando nos acercamos en torno a un determinado valor de x, en este caso menos un medio. Entonces, analizando eso, si nos vamos acercando de derecha a izquierda al menos un medio en x, vamos a ir notando que la función cada vez se va a ir bajando, hasta que cuando llegamos a un punto muy cercano al x por la derecha, el y es muy cercano a 0. Entonces, si hacemos lo mismo por la izquierda, vamos subiendo en la recta, vamos subiendo, y cuando el x es muy cercano a menos un medio, el y es muy cercano a 0. Entonces, en este caso, como estamos hablando de una función simple que no explota con determinado valor de x como lo haría una función que tiene un denominador 0 o una raíz que tiene x negativo, eso no puede pasar en los reales. Esta función es simple, entonces el límite cuando x tiende a menos un medio de la función es simplemente evaluar la función en ese x. Pero pasa que en otras funciones no se puede llegar a evaluar. Dada la forma algebraica de la función, como les digo, puede ser una raíz y no podemos llegar y meter un x negativo, o puede haber una división en la cual no podemos llegar y meter un x que haga el denominador 0, y no se hace tan fácil calcular los límites. Por ejemplo, en estos casos. En este caso, si calculamos el límite de f de x, cuando x tiende a 2, vamos a notar que si nos acercamos por la izquierda a x igual 2, llega un punto en el que la función adopta el valor 4. Si nos acercamos por la izquierda, es decir, cada vez vamos más cerca, es decir, cuando x tiende a 2, llegamos a un valor de función igual 4. Pero si vamos por el otro lado, es decir, de derecha a izquierda, vamos notando que cuando x tiende a 2, la función resulta que se parece mucho, toma un valor 6. ¿Y qué pasa aquí? Porque el límite lleva una contradicción. Porque dada la forma funcional de la función, por ejemplo que aquí está cortada, cuando uno calcula el límite derecho y el límite izquierdo, es decir, en torno al 2, dan límites distintos. Entonces ahí se genera un problema y no es tan fácil calcular el límite. De hecho, es imposible calcular el límite, no existe. O no está determinado, como quieran decirlo. No se puede calcular el límite en esta función. ¿Por qué? Esa es una de las grandes conclusiones de los límites. Porque los límites laterales son distintos. Y para que una función tenga un límite en torno a determinado valor de x, los límites laterales tienen que ser iguales. Por ejemplo aquí, el límite lateral por la derecha, cuando x tiende a menos un medio, es 0, porque en y es 0. Y lo mismo va a pasar si calculamos el límite cuando x tiende a menos un medio por la izquierda, el límite igual va a seguir siendo 0. ¿Por qué? Porque la función no presenta rupturas o cosas raras como por ejemplo esta, de que si nosotros calculamos el límite de esta función cuando x tiende a 0, si nos vamos por la izquierda, vamos a cachar de que la función en el límite va a ser menos infinito negativo. Porque cada vez que nos acercamos al 0, esta función se comporta de tal manera que cada vez se va acercando mucho más al eje y.
Es decir, es como el eje Y, un tipo de asíntota, que nunca la toca, pero está muy cerca. Entonces, cuando calculamos el límite por el lado izquierdo, llegamos a que el límite es menos infinito negativo. Y cuando lo calculamos por la derecha, el límite es más infinito positivo, cuando x tiende a 0. Entonces se produce un tipo de contradicción, y ahí el límite no existe o no puede calcularse o se indetermina. Cualquiera de las expresiones, la cosa es que ahí explota y no puedes calcular el límite y no tiene un valor exacto. Por ejemplo, aquí el límite podemos calcularlo y sabemos que es 0. Por lo tanto, si calculamos el límite cuando x tiende a 0, ¿ustedes cuál creen que es la respuesta? Claro, va a ser 1. ¿Por qué? Porque si nos acercamos por la derecha cuando x tiende a 0 es 1, y si nos acercamos por la izquierda también es 1. Entonces, en este tipo de funciones, los límites son muy fáciles. ¿Por qué? Porque llegáis a evaluar. En estos casos, el límite es indeterminado por la forma funcional de la función. Y hay otros casos en los que los límites sí se pueden calcular, pero no se puede meter el x evaluando así simplemente. ¿Por qué? Porque puede que esta forma funcional no permita eso. Por ejemplo, que tenga un x más un medio. Y si uno mete en un medio, aquí esto se va a 0 y entonces la fracción es con denominador 0 y explota. Y eso es lo que pasa. Entonces tenemos tres casos. Uno en el que es fácil y llegamos y evaluamos el tendencial en la función y nos da el límite. Otro en el cual el límite no puede calcularse. Y el otro caso, que es el más común y en el que se van a encontrar en las pruebas posiblemente, es que la forma algebraica del límite no permita evaluar el x directamente, pero si nosotros transformamos esto, sí se puede. Que lo vamos a ver en el ejercicio que les tengo preparado. Entonces, a modo de resumen, el límite se crea con la intención de estudiar funciones. El límite es parte fundamental de lo que van a entender por derivadas. Esto se pasa en Mate 2, a principios de Mate 2 y a finales de Mate 1. ¿Por qué? Porque las derivadas son cómo se comporta una función en determinado punto de x. Y los límites sirven para definir las derivadas. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Estudiar funciones en determinados valores de x y cómo se trabaja con ellas. Si podemos ingresar el tendencial directo a la función sin que la función explote, tenemos el límite fácil. Otra es que la forma algebraica de la función no permita hacernos esto y nosotros por ende vamos a tener que trabajar la función antes de aplicar el límite con propiedades algebraicas, con racionalización, con sustitución de variables como les traigo en el ejercicio. Y la otra es que simplemente el límite no pueda calcularse. ¿Por qué? Porque los límites laterales no son iguales. Eso es una de las reglas importantes de los límites. Que si los límites laterales no son iguales, el límite no se puede calcular. Bueno chicos, aquí tenemos las principales propiedades para poder operar con límites, que de hecho estas dos son las más básicas. Primero tenemos que el límite de la suma de funciones, nosotros podemos desglosarlo como la suma del límite de esas mismas funciones. Es decir, que si tenemos dos funciones sumándose aquí, nosotros podemos desglosar en cada suma, por ejemplo, este es un término de la suma y este otro término de la suma, con límites. ¿Con qué? Con el x tendiendo al mismo c que sale en el principio. Siempre hay que conservar eso, hay que tener cuidado. Lo mismo pasa con la multiplicación. Si tenemos el límite con x tendiendo a una constante de f de x por g de x, nosotros podemos desglosar esa multiplicación en la multiplicación de los límites. ¿Cómo? Así mismo, conservando el mismo tendencial. Es decir, x tendiendo a c, x tendiendo a c, ¿por qué? Porque viene de este. Ya, eso chiquillos es básico para poder operar el límite y poder calcularlos. ¿Por qué? Porque de repente nosotros no vamos a poder calcular el límite así como está y vamos a poder usar esto. Y al llegar a esto nosotros podemos llegar, por ejemplo, de que este límite, donde es conocido, supongamos que es conocido, este límite tiende a 0. Entonces como 0 multiplicado por cualquier cosa es 0, por conclusión, todo esto también es 0. ¿Qué otra cosa tenemos que tener muy en cuenta, chiquillos? Tenemos que saber racionalizar. Porque lo principal que nosotros tenemos que saber para trabajar con límite es jugar algebraicamente con la función. Es decir, de una función que está definida, por ejemplo, así, llevarla a otra forma algebraica, pero que sea la misma función. ¿Y cómo? Ocupando productos notables, racionalizando o ocupando cambio de variables, que eso lo vamos a ver en el ejercicio. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de por qué es tan importante saber jugar algebraicamente con la función. Porque, por ejemplo, en este caso, nosotros, si aquí fuera un más 1, nosotros podríamos llegar y reemplazar porque abajo en el denominador nos daría 2. Y en este caso, si reemplazamos el x igual 1,
nos da 0 y se genera una fracción con denominador 0, que eso se indetermina y no puede pasar. Entonces, ¿cuál es la gracia de saber jugar algebraicamente con los índices del límite? Que es la función. Esta es la gracia. Que por ejemplo, este es como una suma de cubos y esto un x a la menos 1. Nosotros sabemos que la suma de cubos, por ejemplo, o sea, la resta de cubos, a menos b al cubo, es igual a menos b al cuadrado más ab más b al cuadrado. Por eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ahora si aplicamos esta misma regla, que es uno de los productos notables que yo les dije que tienen que saberse sí o sí, es que podemos transformar el x al cubo menos 1 al cubo como x menos 1, vamos a dar acá abajo, x cuadrado más x más 1. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? De que nosotros este término es lo mismo que el numerador. Entonces el límite nos quedaría así. Vamos a borrar acá. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1, x cuadrado más x más 1 partido en x menos 1. Entonces, ¿cuál es la idea? De que en este caso nosotros podemos simplificar. ¿Por qué? Porque factorizamos. Y al factorizar, esa es la gracia, que podemos hacer esto. Tachar estos dos términos. ¿Por qué? Porque está multiplicando arriba y abajo. Entonces abajo te queda un 1 y arriba igual te queda un 1. Entonces quedaría el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1. Y calcular este límite es lo mismo que calcular este límite. ¿Por qué? Porque esta función algebraica podemos transformarla en esto y es lo mismo, es la misma función, solo que estamos aplicando reglas matemáticas como el factorizar, la racionalización, en este caso no la racionalización, pero podríamos ocuparla, y llegamos a algo que es lo mismo. Entonces, este límite podemos llegar y evaluar el 1 porque a la función no le pasa nada, no explota, no es una raíz negativa o una división por 0. Entonces este límite sería igual a, si metemos el 1 aquí, te da 1 cuadrado, más 1 sería 3. Entonces el límite, cuando x tiende a 1 de esta función que se veía más o menos fea, es simplemente 3. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es transformar esa función en una función equivalente a través de métodos matemáticos como es la factorización, la racionalización, el cambio variable, entre otras metodologías. Bueno chiquillos, aquí estamos en el segundo ejercicio en el cual vamos a traer a colación ciertos límites conocidos del número Euler, que es un número súper importante en matemáticas porque su función, la función exponencial y logarítmica, modela mucho de las cosas que pasan en la realidad, entonces es una función súper interesante. También vamos a traer a colación algunas propiedades de los logaritmos para poder realizar este límite en concreto. ¿Qué pasa? Dicen, el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión pasa de que si nosotros reemplazamos el x por un infinito, como que no se ve a ciencia cierta qué es lo que pasa con la función o el valor que adquiere la función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar el índice del límite algebraicamente. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es tratar de llegar a uno de los límites conocidos para poder aplicar la regla y poder calcular el valor del límite en conclusión. Entonces, vamos a hacer, en teoría lo que vamos a hacer es que se parezca a uno de los límites que están allá. Entonces, lo primero que podemos hacer es modificar esta parte. ¿Cómo? Por ejemplo, podríamos decir de que la raíz x de a es lo mismo que decir como a elevado a 1 partido en x, eso es por regla de potencia, menos 1, y este x lo podemos pasar dividiendo. ¿Cómo? Con su recíproco multiplicativo, es decir, 1 partido en x. Es decir, que multiplicar por x una expresión es lo mismo que dividir por 1 partido en x. Eso matemáticamente es lo mismo, créanme. Entonces, ¿qué más podemos seguir haciendo? Necesitamos añadirle el término Euler a la expresión. ¿Y dónde se lo vamos a añadir? A la. ¿Por qué? Porque si por ejemplo hacemos esto, que le vamos a Euler y después sacamos el logaritmo natural de a partido en x,
Por ejemplo, Euler elevado al logaritmo natural de algo es como decir algo. Es como decir, no sé, pues, que tenemos una expresión, la elevamos al cuadrado y luego le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser simplemente a. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando la función inversa después de aplicarle la función. Entonces, decir a elevado a 1 partido en x es lo mismo que decir Euler elevado al logaritmo natural de a elevado a 1 partido en x. Es lo mismo. Entonces seguimos con el álgebra. Ya, ¿qué nos falta aquí? Vamos a seguir para acá, para ocupar bien la pizarra. Por propiedad del logaritmo natural, cuando tenemos algo en el índice del logaritmo y está elevado, podemos traspasar esto multiplicando el logaritmo. Entonces nos queda Euler elevado a 1 partido en x por logaritmo natural de a menos 1 partido en 1 partido en x. Entonces ya se está pareciendo bastante a una de las expresiones de allá, que es la primera. Pero ¿qué nos falta? Es que el límite está yendo a infinito y ese límite de allá está yendo a cero. Entonces como que nos podemos preguntar si podemos hacer un cambio variable y que después del cambio variable podríamos dejar el tendencial del límite tendiendo a cero en vez de tender a infinito. ¿Cómo? Por ejemplo diciendo de que la variable auxiliar u, una variable cualquiera, es igual a 1 partido en x del logaritmo natural de a. ¿Con qué finalidad hacemos esto? De que, por ejemplo, cuando x se va a infinito, al x estar dividiendo, u se va a cero. Entonces, decir que cuando x tiende a infinito es lo mismo que decir que u tiende a cero. O sea, u tiende a cero. Entonces ya tenemos resuelta esa parte. ¿Qué es lo otro? De que al tener u podemos reemplazar en la fórmula aquí. Entonces vamos a tener, al reemplazar u, que es esta expresión, esta variable auxiliar que creamos para poder reemplazarla allá, nos va a quedar Euler elevado a u menos 1. Y esto tenemos que expresarlo en función de u. ¿Y cómo? Con esta ecuación que creamos, pues. Tiramos el logaritmo natural de a dividiendo el u y nos queda u logaritmo natural de a es igual a 1 partido en x. Entonces, el 1 partido en x lo hemos expresado en función de u, que sería u partido del logaritmo natural de a. Entonces, hasta aquí, vamos a separar esto, lo vamos a dejar aquí. ¿Para qué nos sirvió hacer este cambio de variable? Primero, para dejar el tendencial tendiendo a cero, porque dado la ecuación que establecimos, que u es igual a esto, cuando x tiende a infinito, al denominador hacerse muy grande, la expresión entera tiende a cero, entonces u tiende a cero. Cuando x tiende a infinito, es lo mismo que decir u tiende a cero. Eso es lo primero que logramos. Y segundo, lo que logramos con el cambio de variable es simplificar la expresión y dejar el Euler elevado a algo nomás. Muy parecido ahí, como el Euler elevado a x. Aquí lo dejamos el Euler elevado a u. Entonces, eso es lo que hemos logrado con la expresión. Entonces vamos a seguir trabajándola porque aún no se parece tanto a esa expresión. Nos está sobrando el logaritmo natural de a. Entonces, como está en el denominador y está como una fracción, nosotros podemos sacarlo multiplicando. Que es lo mismo que hicimos aquí. El que está multiplicando pasó dividiendo como fracción. Aquí el que está como fracción va a pasar multiplicando. Entonces nos queda logaritmo natural de a por Euler u menos 1 partido u. Entonces la expresión ya no está quedando idéntica al límite conocido de Euler elevado a x menos 1 partido en x cuando x tiende a 0, que es igual a 1. Entonces vamos a borrar un poquito aquí y vamos a cambiar esta expresión por esta. Entonces teníamos el límite de cuando x tiende a infinito, pero como hemos dicho, cuando x tiende a infinito es lo mismo que decir que u cuando tiende a 0, de la expresión que teníamos, que esa expresión por cosas matemáticas y algebraicas llegamos a que era igual a esto. Esta línea llegamos acá, luego fuimos para abajo y luego vinimos para acá. Y esta es la expresión final que nos queda. Entonces, metemos esta expresión aquí. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que
el logaritmo natural de A, el A al ser constante, el logaritmo natural de A es simplemente otra constante. Y cuando en el límite nosotros tenemos una constante por propiedad, nosotros podemos sacar la constante del límite. Es lo mismo que con la multiplicación de funciones, funciona lo mismo para cuando en el límite tenemos una función multiplicada por una constante. La sacamos del límite. Entonces, decir esto es lo mismo que decir esto. Logaritmo natural de A por el límite. Entonces hemos llegado a un límite conocido. ¿Y este límite conocido cuál es? 1. Entonces todo este límite se va a 1. Entonces, ¿qué nos queda? Logaritmo natural de A. Y llegamos de que el límite inicial, que era el límite, es lo mismo que calcular este límite. Es decir, este es lo mismo que calcular este límite. Y entonces, como nosotros no podemos calcular a simple vista este límite, trabajamos con logaritmo natural, trabajamos con la función exponencial, ocupamos un límite conocido y ocupamos un cambio de variable para hacer igual la expresión que teníamos a un límite conocido. Ese fue todo el procedimiento. Entonces, este límite, ¿a cuánto es igual? Al logaritmo natural de A. Y así hemos terminado nuestro último ejercicio. Entonces, nos vemos en la próxima ocasión, chiquillos. Espero les haya gustado el video y les haya servido para entender un poquito mejor los límites. Por último, para sentar las bases de su entendimiento del límite. Y nos estamos viendo en otra ocasión. Chao, chao. Fenvid. Ven, imparte y difunde.